El Mar Rojo. El Mar Rojo. Un paraíso de Oriente. Un lugar silencioso, poderoso y diverso. El Mar Rojo es conocido por su alto contenido en sal, lo que favorece las aguas cristalinas. Las algas no pueden desarrollarse con facilidad. Por eso sus abiertos arrecifes de coral se consideran un lugar ideal para el buceo. Aquí podemos encontrar una sorprendente vida marina. Hay muchos bancos de peces coloridos, los famosos peces payaso, percas, morenas al acecho, extraños peces globo y, por supuesto, elegantes tortugas. La mayor atracción son los reflejos del sol en el arrecife de coral. Desde la órbita terrestre se reconoce con claridad la forma alargada del Mar Rojo. Es un mar estrecho de 2.240 kilómetros de largo, con una profundidad de hasta 2.604 metros, que bordea la India y se sitúa entre el noroeste de África y la península arábiga. El Mar Rojo contiene unos 200.000 kilómetros cúbicos de agua. Se extiende sobre una superficie de 438.000 kilómetros cuadrados y el agua tiene una profundidad media de 538 metros. ¿Por qué se llama Mar Rojo? Es una buena pregunta. Existen varias interpretaciones desde la antigüedad. Por un lado, las cianobacterias crecen en esta extensión de agua. Ondean justo debajo de la superficie. En la época de floración se vuelven rojas. Por eso el agua parece roja si se mira desde arriba. Pero esta planta no está muy extendida. Otra explicación para el nombre podrían ser las rocas rojas en la costa del Mar Rojo. Son rojas porque contienen óxido férrico, que les aporta ese tono. Según la leyenda, las rocas se han vuelto rojas por el calor del sol. El Mar Rojo también podría haber adoptado su nombre de los marineros iraníes que usaban colores para denominar los 4 puntos cardinales. El color del sur era el rojo. El mar es geológicamente muy joven. Se creó hace 25 millones de años por la separación de las placas continentales de África y Asia. Después, la grieta se llenó de agua de mar y nació el Mar Rojo. La deriva constante de estas placas tectónicas hace que el Mar Rojo se ensanche 1,2 centímetros de media al año. El sur del Mar Rojo es especialmente interesante para nosotros. Allí donde el mar baña Eritrea, Yibuti y Yemen en dirección al Océano Índico. En esta zona hay un lugar estrecho donde el mar solo mide 29 kilómetros de ancho y 130 metros de profundidad. En este cuello de botella natural se produce un lento intercambio de agua que provoca un alto contenido de sal. En estas condiciones, el plancton y las algas no se desarrollan con facilidad y las aguas se vuelven cristalinas, como podemos observar desde la orilla. Pero debajo del agua, la vista es mucho mejor que desde cualquier otro lugar, como estamos a punto de descubrir.
La criatura más extendida es también la más importante: el coral. Los corales de fuego y las madréporas, los corales pedregosos, son los mayores constructores del gigantesco arrecife del Mar Rojo. Durante milenios, estos animales han ido formando enormes construcciones que llegan a formar verdaderas islas en todo el mundo. Las más conocidas están en las Bahamas, las Bermudas y las Maldivas. Esto se produce porque los corales, que pertenecen al grupo de los nidarios, excretan perpetuamente piedra caliza. Las zooxantelas, microorganismos que viven en el interior del coral, ayudan al organismo a formar caliza. Viven en simbiosis, lo que significa que se nutren y se cuidan mutuamente. Estos corales son muy sensibles a la temperatura del agua. Tienen que estar siempre entre 20 y 29 grados centígrados. Por lo tanto, la mayoría vive en aguas poco profundas, tropicales y luminosas. Los corales de fuego y los pedregosos son en realidad colonias gigantes de pólipos. Cada pólipo mide entre pocos milímetros y 1 centímetro. Además del aporte de sus simbiontes, los corales se nutren principalmente de plancton que atrapan con sus tentáculos. Los corales de fuego reciben su nombre por sus nidocitos o células urticantes con las que pueden atravesar la piel humana e inyectar un doloroso veneno. Los síntomas son comparables al contacto con una ortiga, pero el dolor puede persistir entre 2 días y 2 semanas. Las heridas pueden dejar marcas visibles para toda la vida. Por eso, los buceadores tienen que poner mucha atención para no caer en el error común de confundir los corales de fuego con algas. En cuanto a su distribución entre animales sésiles, los corales de fuego son un éxito. En su lucha por la luz y el espacio vital, los corales de fuego superan a sus oponentes con eficacia. Estos corales también cuentan con los llamados pólipos de defensa, que son más grandes de lo habitual y se usan en la lucha por un lugar en el arrecife. Sirven para picar el tejido del rival y destruirlo con veneno. Pero los peces que vemos aquí no están muy impresionados. El caprodón, un tipo especial de perca. De hecho, para ellos es más bien lo contrario. Viven en grupos de miles y usan las formaciones complejas del coral para esconderse de sus depredadores. Lo más interesante es que la mayoría de estos peces son hembras. Normalmente solo 1/5 parte son machos. Al principio, los peces adultos son siempre hembras que más tarde se convierten en machos. Pero eso ocurre en la mayoría de los casos cuando muere un macho. Cuando eso ocurre, la hembra más fuerte del grupo se transforma en macho en un par de días y ocupa su lugar. Otro habitante del arrecife es el coral blando. Aunque pertenece a la misma familia que el coral de fuego y el pedregoso, su estructura es completamente diferente. Mantiene la estabilidad con la presión interna del agua. Sus miembros y sus cepas no están cubiertos de pólipos. Están situados en el extremo de los brazos. Los corales blandos suelen ser marrones, amarillos o verdes. Si viven en la sombra, tienen un color rojo, naranja o morado chillón. Suelen situarse en los bordes de los arrecifes, colgando, o en los techos de las grutas. Los corales son muy importantes para muchos peces. Proporcionan cobijo para los pequeños y los medianos. Por eso están siempre rodeados de enormes bancos. Si aparece un enemigo, se esconden inmediatamente entre los intrincados corales y los grandes depredadores no pueden alcanzarlos. La habilidad del coral para inocular veneno también es una enorme ventaja.
Aunque los peces deben tener cuidado para no entrar en contacto con los pólipos de defensa, porque de lo contrario podrían convertirse en sus propias víctimas. Debido a las barreras naturales y al entorno que influye en estos animales de una forma especial, se han desarrollado muchas especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar aparte del Mar Rojo a lo largo de millones de años. Una de estas criaturas es el famoso pez payaso. Este género también se conoce como pez payaso del Mar Rojo. Comen plancton y algas y son un poco más pequeños, 15 centímetros como mucho. El pez payaso vive junto a las anémonas en supuesta simbiosis. Eso significa, como acabamos de aprender con los corales, que dos especies diferentes se benefician de vivir juntas. Sorprendentemente, los peces payasos son capaces de vivir con las anémonas a pesar de que sus nidoblastos son tóxicos. ¿Por qué no afectan al pez globo? Muy sencillo. Posee una capa mucosa que lo protege del veneno mortal. El pez payaso protege a la anémona expulsando a los depredadores como, por ejemplo, el pez mariposa. Por su parte, la anémona protege al pez payaso de sus depredadores, que pueden llegar a ser criaturas de extraña apariencia como el pez corneta. Algunos pueden llegar a medir más de 1 metro. Estos depredadores esperan discretamente en el agua para cazar repentinamente peces más pequeños. Por eso son bastante tímidos y salen corriendo en cuanto ven a un submarinista. Sigamos nuestro viaje debajo de la superficie del agua en busca del pez más vistoso del arrecife de coral. Y aquí vemos un pez ángel real. Son un poco más grandes que los peces payasos, unos 60 centímetros. El pez mariposa del Mar Rojo es uno de los peces más llamativos del arrecife. Se distingue de otras especies semejantes y de otros peces mariposa por su color. La mayor parte del tiempo vive en pareja y, a veces, en pequeños grupos también. Otro pez del Mar Rojo que pasa inadvertido es el pez murciélago. Es bastante plano y alto, pero a medida que crece va adoptando forma de disco. Una característica de su color son las bandas verticales marrones. Gracias a este contraste, algunos depredadores no pueden reconocer la forma del pez con facilidad y piensan que son hojas ondeando en el mar. Cuando son más adultos parecen más plateados y grises, así que pasan todavía más inadvertidos. A pesar de su discreta apariencia, el pez murciélago es muy activo y curioso. Los buceadores suelen encontrarse con los peces murciélago mordisqueando el equipo de buceo o atrapando las burbujas de ascenso. El pez estandarte escolar debe su nombre a su hábito de desplazarse y convivir en grupos. Sus colores principales son el negro, el blanco y el amarillo. Los tonos alrededor de los ojos también son muy característicos, como los de un mapache. Aquí vemos a un pez ballesta de margen amarillo. Esta especie vive en solitario o en pareja. En época de cría construyen grandes cavidades de hasta 2 metros de diámetro, en los que la hembra deposita hasta 500.000 huevos. Los padres lastran hacia abajo las bolsas de huevos del tamaño de un puño con la ayuda de ramas de coral y los supervisan hasta que eclosionan. Hay muchos tipos diferentes de pez lija. A primera vista, hay muchas variaciones de color y motivos. Pero sigue habiendo muchos paralelismos en su estructura corporal. Como su pariente, el pez ballesta, tiene dientes fuertes.
Y algunos de ellos se alimentan de coral, además. Este coral parece que está roído en algunas partes. Puede que haya sido uno de los numerosos parientes de la lija anaranjada. Muchos habitantes del arrecife se alimentan también de algas o de otras plantas flotantes, si se presenta la ocasión. Hay muchos tipos de peces plateados brillantes, como por ejemplo el pez conejo. El mero gigante es un verdadero coloso. Mide hasta 3 metros de largo y es el pez óseo más grande del arrecife de coral. Los alevines son blancos y negros y tienen las aletas amarillentas, mientras que los adultos son marrón grisáceo con algunas marcas brillantes. Lo más chocante es el gesto de la cara, sobre todo la boca. El territorio del mero gigante se extiende entre los 50 a los 100 metros de profundidad, a veces en cuevas o pecios. Solo los abandonan para buscar pareja o para cazar. Se alimentan de bichos, crustáceos y pequeñas tortugas marinas, y a veces incluso de pequeños tiburones. De todas formas, en las zonas muy pobladas de peces ya no quedan muchos meros gigantes. Este depredador es muy intimidante debido a su tamaño. Y aunque no lo parezca por su tamaño y por su forma de moverse lenta, es extremadamente agresivo. A veces ataca incluso a los humanos. A 35 metros de profundidad encontramos al pez ballesta negro. Este pez es el más grande de su especie y puede llegar a medir hasta 40 centímetros de largo. El nombre del pez se debe a un mecanismo que lo protege de sus depredadores. Utiliza sus fuertes aletas para sujetarse al arrecife de coral y no ser arrastrado contra su voluntad. La enorme variedad de distintos tipos de pez es realmente impresionante. El fondo del mar es un verdadero paraíso para los peces. Pero también queda mucho por descubrir sobre la superficie del agua, incluso para los humanos. Largas playas rodeadas de matorrales verdes y bosques que proporcionan una preciosa mezcla de playas y lagos. Las largas playas de arena a lo largo de la costa invitan a pasear con el aire húmedo y salino. No solo los buceadores disfrutan de las grandes masas de agua. Resulta atractivo para cualquier persona que quiera participar en actividades deportivas o simplemente relajarse y disfrutar. Los interesados en navegación o en actividades acuáticas a motor pueden descubrir todo tipo de yates, lanchas motoras y motos de agua. Aún así, no se puede negar el hecho de que la naturaleza del Mar Rojo sufre la influencia del hombre también. Sobre todo, las aguas residuales contaminantes o la pesca salvaje hacen mucho daño al ecosistema. Otro impacto pernicioso del turismo es el anclaje salvaje. Las anclas desgarran partes del arrecife de coral y lo destruyen. El turismo de inmersión también ha tomado unas dimensiones abrumadoras. Sin embargo, las iniciativas por la conservación de la naturaleza, las zonas protegidas y otras restricciones ya han provocado un cambio significativo.
Pero la gente necesita hacer un esfuerzo mayor para vivir en comunión con la naturaleza, porque algunas especies del Mar Rojo están en peligro. Una de ellas es la preciosa tortuga marina. Uno de los habitantes más grandes del Mar Rojo está pasando por delante de nosotros, la tortuga marina. Aunque mide más de 1,5 metros y pesa más de 200 kilos, consigue flotar suavemente en el agua. Se encuentra realmente en su elemento. La tortuga marina parece que planea en el agua, como un pájaro en el aire. Aunque se puede desplazar en la tierra, pasa la mayor parte de su vida debajo del agua. Las tortugas marinas no son fieles a un hábitat, lo que significa que no tienen un lugar específico donde vivir. Cada año recorren enormes distancias en el mar. Cuando son todavía jóvenes, se alimentan de cangrejos, medusas y huevas. Pero cuando son adultas, se convierten en vegetarianas. Las tortugas marinas pueden vivir hasta 50 años. Es bien conocido que las tortugas son una especie en peligro. La razón principal es que en muchos países asiáticos se las considera una exquisitez y fabrican joyas y amuletos con el caparazón. Desde 1979, la caza y el comercio de tortugas marinas es ilegal. Pero miles de ellas siguen muriendo cada año por la caza furtiva o por caer accidentalmente en las redes de pesca de camarón. Además de la tortuga marina y de la enorme variedad de peces, las morenas también consideran el Mar Rojo su hogar. Se parecen mucho a las anguilas. Si se comparan con los ofíctidos, apenas hay diferencia. Ambos tienen cuerpos alargados, aplanados por los costados. Los colores de la morena van del marrón al morado oscuro. Pero las especies que viven en zonas tropicales son muy coloridas y llamativas. Al contrario que otros peces, la morena no tiene aleta pélvica o pectoral, ni siquiera en su estado larvario. Su movimiento es serpenteante. Debido a la estructura de sus agallas, la morena tiene que respirar activamente debajo del agua. Para este proceso tiene que abrir la boca, volver a cerrarla y expulsar el agua a través de las agallas. Este comportamiento se suele malinterpretar como un gesto de amenaza por los buceadores inexpertos, que pueden entrar en pánico. Aunque den un poco de miedo, las morenas son animales tranquilos. A veces incluso permiten que la gente los acaricie. Hay que tener cuidado de no agarrarlas o que se sientan acorraladas. En ese caso podrían morder, lo que provoca una dolorosa infección. En el peor de los casos, se podría llegar a perder el dedo. Las morenas que viven en arrecifes de coral suelen alimentarse de la comida que les echan los turistas. Sin embargo, esto afecta a su comportamiento y las hace todavía más inoportunas y agresivas. El Mar Rojo, con su enorme arrecife de coral, ofrece un montón de escondrijos. Dependiendo de su tamaño, puede contar con varias guaridas en una distancia de 200 metros entre una y otra. Las especies más pequeñas no suelen abandonar su refugio y solo cazan en sus propias cuevas. Para no cortarse con las afiladas puntas de los corales, tienen la piel recubierta de una fina mucosa. Las morenas son muy fieles a su guarida y solo la abandonan para cazar y reproducirse. Es particularmente interesante el hecho de que las morenas sean nocturnas, lo que significa que la morena puede esconderse en la oscuridad de la noche. Además, la mayoría de sus presas están descansando a esa hora. Pero, ¿los peces duermen realmente? Para nosotros los humanos es impensable, pero la mayoría de los peces no tiene párpados y no puede cerrar los ojos. A pesar de eso, deben descansar por la noche para relajarse y recuperar su energía.
Los arrecifes de coral con tantos escondrijos son excelentes guaridas para que los peces puedan pasar al modo descanso con la consiguiente disminución de la alerta y del tiempo de reacción. Aquí encontramos a un pez erizo nocturno que está buscando un lugar sombreado donde poder descansar durante el día. Es muy difícil determinar lo despierto que se siente ahora mismo. Lo que sí sabemos con certeza es que los peces nunca caen en un estado de sueño profundo. Siempre están preparados para reaccionar en caso de amenaza repentina. Por eso este pez erizo sale huyendo en cuanto nos detecta. Algunas especies han desarrollado distintos tipos de habilidades para reducir la amenaza de potenciales depredadores. El pez erizo es, como el pez globo, un nadador lento. Por lo tanto, necesita otra estrategia de protección. El pez globo, al igual que este tamboril jaspeado, cuenta con una técnica única de protección. Puede hincharse como un globo de agua y hacerse tan grande que no cabe en la boca de muchos depredadores. La raya de arrecife, que prefiere cazar de noche o con la marea alta, se cubre con un poco de arena cuando quiere descansar protegida. Cuando el sol empieza a ponerse en el Mar Rojo, llega la hora de los animales nocturnos, lo que significa que su día empieza cuando empieza la calma para la mayoría de los demás seres vivos. Lento pero seguro, el sol desaparece tras el horizonte creando una atmósfera de ensueño. Incluso desde la órbita terrestre, la región del Mar Rojo parece sencillamente mágica. Debajo de la superficie del agua también podemos experimentar un mundo totalmente diferente. La morena empieza su búsqueda de alimento. Sus grandes fauces y sus afilados dientes le confieren una gran ventaja para la caza, ya que le resulta más fácil sujetar a su presa. Si la víctima es demasiado grande para tragársela entera, la morena puede enrollarse alrededor. De esta forma, la morena puede sujetar bien fuerte a su presa mientras la despedaza en trozos más pequeños con la boca. Las morenas tienen un gran sentido del olfato que les ayuda a rastrear a sus presas. Tienen 4 orificios nasales que se sitúan encima de la boca. Son el rasgo más característico que las diferencia de las anguilas. Todos estos rasgos y capacidades convierten a la morena en un excelente cazador, y su menú es abundante. Como no hay ningún especialista alimentario entre ellas, las morenas se comen todo lo que tenga carne, incluso restos putrefactos. Sin embargo, las morenas más grandes son muy contenidas en su búsqueda de comida y solo salen a cazar una de cada 2 o 3 noches. Otros animales se relacionan con la oscuridad de forma muy diferente. Estos peces ballesta, por ejemplo, se esconden en cuevas y grietas al atardecer. Pueden usar su mecanismo para sujetarse a la tierra y no salir arrastrados por la corriente. Las tortugas marinas también usan la táctica de la cuña para descansar un poco en algún lugar sin que las molesten. Esto es lo que hacen principalmente cuando se sienten acosadas por otras criaturas grandes. Por ejemplo, buceadores prepotentes que nadan detrás de ellas sin descanso para intentar grabarlas. Bueno, por lo menos la apariencia de la tortuga nos lo muestra claramente y por supuesto queremos respetarlo. Las tortugas marinas tampoco pueden darse el gran lujo de descansar en la oscuridad. Para las tortugas que viven en aguas abiertas en especial, la noche es un asunto aparte. Durante la temporada de cría solo nadan de noche y viajan unos 2000 kilómetros hacia el este. Se dirigen a la playa en la que nacieron y usan el campo magnético de la Tierra para orientarse. Cuando llegan a su destino, cavan un agujero y depositan los huevos siempre en la oscuridad de la noche. A simple vista, sus huevos se parecen mucho a los de los pájaros y las gallinas. En la época de cría, innumerables tortugas ponen sus huevos en la misma playa donde serán incubados por el sol. Es curioso que el sexo de la cría se determina en este momento. Si las temperaturas son más bajas de 29,9 grados, es macho. Si son más altas, es hembra.
Como todos los huevos se ponen más o menos al mismo tiempo, hay muchas tortuguitas eclosionando al finalizar la temporada de cría. Lo que significa que una mayor proporción tienen la posibilidad de sobrevivir a su difícil y agotador primer viaje hasta el océano, porque en el trayecto se las pueden comer otros animales, sobre todo las gaviotas, pero también los cuervos y otros animales terrestres, como por ejemplo los mapaches. Las pequeñas y blandas tortuguitas son un bocado muy apetitoso para estos animales. Pero como eclosionan todas a la vez, hasta los depredadores más hambrientos se llenan enseguida, porque obviamente solo pueden comer lo que les cabe en el estómago. En ese sentido, estas pequeñas tortugas marinas llegarán con suerte al mar y contribuirán a aumentar la disminuida población de tortugas marinas. Cuando vemos a una tortuga nadando, solo podemos desear de corazón que estas maravillosas criaturas sigan en nuestro planeta para siempre. Vuelve a caer la noche en el Mar Rojo. Los depredadores nocturnos salen de sus guaridas. Uno de ellos es la raya de arrecife. El menú de hoy se compone de crustáceos, cangrejos y estrellas de mar. Las rayas se encuentran muy a gusto en el suave lecho marino a 40 metros de profundidad. Las rayas venenosas tienen la costumbre de enterrarse en la arena para no ser vistas mientras esperan a sus presas. A veces lo hacen solo para descansar. La raya de arrecife se distingue fácilmente de otras especies por los colores y por el moteado azul. Cambia la intensidad del tono cuando quiere pasar desapercibida. Escondida y con el tono apagado, es casi imposible de detectar. Lo que es bueno para una raya venenosa puede arruinar fácilmente unas bonitas vacaciones. La raya reacciona en menos de un segundo pinchando con su espina venenosa. El veneno no es mortal, pero la espina puede dañar órganos internos. Los visitantes tienen que tener mucho cuidado en los lugares donde hay una gran población de rayas venenosas. Los grandes parientes de la raya venenosa se comportan de forma diferente. Por ejemplo, la raya jaspeada. Tiene más similitudes con nuestra querida manta raya. A las dos les gusta nadar en aguas más profundas, sobre todo por la noche. Durante el día se las puede ver cerca de la superficie y de la costa, mayormente para calentarse. Tiene un color azul oscuro con un moteado blanco sobre su cuerpo romboidal. El abdomen es blanco con algunas manchas oscuras aquí y allá. Desde la cabeza hasta la cola pueden llegar a medir 3,3 metros de largo y 3 metros de ancho. En la cola tienen una espina con pinchos para defenderse de sus enemigos. Esperemos que no tenga que usarla en su descenso a las aguas profundas y oscuras. Volvemos a encontrarnos con el pez erizo otra vez. Por fin se mueve. Ahora vemos su peculiar forma de nadar. No usa la cola como motor. La usa para la dirección. Para impulsarse utiliza las aletas pectorales. Para defenderse, la madre naturaleza le otorgó, además de los pinchos en el cuerpo, un veneno mortal para los peces. Hasta los humanos que coman partes del pescado con restos de veneno corren el riesgo de morir. El contacto puede provocar parálisis o incluso la muerte. Mejor para el pez erizo que no estemos aquí para comerlo. Vamos a dejarlo tranquilo, que la noche es corta.
La noche tranquila y el precioso silencio es muy romántico. Hasta la morena se da cuenta y lo agradece. Sale de noche para buscar pareja. Pero, ¿cómo se reproducen los corales? La mayoría de los corales blandos son machos o hembras, pero un pequeño número de ellos es hermafrodita. Dependiendo de la especie, hay dos formas de reproducción. El primer método es la eyaculación de los huevos y del esperma en el agua donde entran en contacto. Las posibilidades de una polinización efectiva son muy bajas. Por eso tiene que estar perfectamente programado y coordinado. En caso de éxito, las larvas flotan en el agua a la deriva. Si aterrizan en arrecifes libres o en piedras, se transformarán en pólipos y empezarán a extenderse en una gran colonia. El segundo método es un poco diferente. El coral solo eyacula el esperma que flota en el agua hasta que se topa con los huevos de otro coral que nunca abandonan el coral. El huevo fertilizado evoluciona hasta convertirse en pólipo. No será expulsado al agua hasta que se haya desarrollado completamente. La hora del día no es un elemento importante para el coral. Cuando sale el sol, muchos habitantes del coral vuelven a su ritmo habitual de cada día. La morena ahora puede relajarse con el estómago lleno y volver a su cueva. Espera a que termine el lábrido limpiador azul. El pez trepa a la boca de la morena para comerse los restos de carne de los dientes. Es una ventaja para los dos. La morena tiene los dientes limpios y el lábrido limpiador azul se alimenta. La mayor parte de los peces que viven en el arrecife empiezan a estar muy activos. En este medio, los peces que van en grupos o bancos cuentan con una ventaja estratégica. No solo los pájaros viven en grandes grupos, los peces también. Pero no todos los bancos permanecen todo el año. Algunos peces solo se juntan durante 2 meses, otros solo cuando la situación lo requiere. Los bancos se dividen en 2 tipos, los regulares y los irregulares. El jurel, el pez mariposa y la catalufa pertenecen al grupo regular. El banco se compone de peces de la misma especie y edad y siempre tiene el mismo número de miembros. Si un miembro se queda solo, se siente nervioso, confuso y desorientado. Justo lo contrario a cuando está en compañía del resto del grupo. Todo está muy bien organizado. Se coordinan comunicándose entre ellos. Por eso la distancia entre los peces y la velocidad se mantiene constante. Los bancos se encuentran en aguas saladas. Viven bajo la presión constante de los depredadores. Los colores están perfectamente adaptados a la vida en comunidad y suponen una gran ventaja para los peces. Su objetivo es despistar a los enemigos. Además de los bancos regulares, también existen los irregulares, que tienen muchas similitudes con el primer grupo. Se les conoce como grupos de peces por su costumbre de reunirse solo cuando hay depredadores cerca. Se pueden encontrar peces de diferentes especies y edades en ese tipo de banco. Incluso si los peces se quedan solos, saben apañárselas tan bien como cuando están en grupo. Los bancos irregulares suelen vivir en aguas dulces. Nadar en grupos o bancos tiene la ventaja de que es más probable sobrevivir al ataque de un depredador. Es mucho más difícil para un solo pez escapar del enemigo, porque para los depredadores centrarse en uno es más fácil que en todos al mismo tiempo. Además, la gran cantidad de miembros del banco ayuda a detectar a los ofensores más rápido. Pero, irónicamente, esta enorme cantidad de pescado también atrae a enemigos y depredadores. Estas formaciones solo son ventajosas cuando el hábitat es grande. Las porciones de comida están muy desperdigadas y son suficientes para alimentar al grupo entero. Pero los bancos también son útiles para cazar. Para las técnicas de cercado o empuje,
las presas se cazan mucho más rápido y fácilmente. A nosotros, como observadores, estos bancos completamente variados nos proporcionan una clara ventaja interesada. Son extraordinariamente hermosos a la vista. Es increíble cuántas habilidades y estrategias se pueden encontrar en las criaturas del arrecife que comparten el mismo hábitat, pero lo usan de formas completamente distintas. Con tanta diversidad, se crea un gigantesco tipo de organismo cuyo componente más pequeño aporta su pieza al puzzle, que es mucho más que la suma de sus partes. Nuestro viaje por el arrecife ha terminado, pero el Mar Rojo siempre merece una visita. En la variedad de sus habitantes siempre hay algo nuevo que descubrir. Y dicho esto, adiós y hasta la próxima.